Muy buenos días, bendiciones para todos en esta hermosa mañana. El Señor los unja con su bendición y derrame toda bendición sobre cada uno de sus hogares. El Ministerio de Hombres Valientes del Centro Cristiano Nueva Vida y el Ministerio Evangelístico Una Cita con Jesús y este servidor Raúl Rentería le damos la bienvenida a este devocional. Amado Dios, en esta hermosa mañana quiero alabarte, glorificarte cada día. Tú, amado Dios, lo mereces todo. Mereces toda la gloria y la honra. Querido Dios, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Él murió por mis pecados y que tú lo resucitaste. Quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirle como Señor de este día en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad, amado Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, hoy quiero compartirle la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leerlo del verso 13 al 15. Y dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, hoy he puesto como título a este devocional con una pregunta: ¿cómo dejo de pecar? Hermano, la batalla más grande contra el pecado no es la tentación, son nuestros deseos. Mire, como cristianos, la gran verdad que todos nosotros sabemos es que debemos dejar de pecar. Al mismo tiempo, una de las grandes preguntas que existen y que nos hacemos es: pero ¿cómo puedo tomar los pasos adecuados para dejar de cometer esos pecados tan malos que devoran mi vida? Mire, he escuchado muchas contestar esta pregunta de esta manera, diciendo lo siguiente: tienes que evitar y cortar todas las tentaciones imaginables que tienes en tu vida. Tienes que dejar de andar con tus amigos que te traen esas tentaciones. Tienes que gastar todos tus datos de tu celular para que nunca más puedas ver pornografía. Hermano, es cierto que todos tenemos nuestras tentaciones, pero es importante entender que ese tipo de cambio hacia nuestras tentaciones solamente altera el comportamiento y no llega al problema más grande que reside dentro del corazón. Por ejemplo, uno de los síntomas que se presenta en una persona que tiene cáncer es la tos. Si un médico piensa que el paciente simplemente tiene una gripa y le da un antibiótico para parar la tos, el cáncer nunca se resolverá. Es más, llevará a ese paciente a su muerte. De la misma manera, si nosotros simplemente cambiamos los comportamientos que tenemos contra las tentaciones, o simplemente intentamos resistir nuestras tentaciones, regresaremos a andar con esos amigos que nos traen una mala influencia cuando ya no podamos aguantar sentirnos aburridos. Cuando sintamos la soledad, aceptaremos a cualquier hombre o mujer como pareja, aunque no sean buenas para nosotros. Y cuando sintamos un vacío y la sensación de estar incompletos, veremos cosas impuras que no debemos ver aún con o sin internet. Es decir,
regresaremos al pecado. Si combatimos la tentación y no la fuente de donde viene el pecado, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué podemos hacer si combatir contra la tentación o cambiar nuestras acciones hacia esas tentaciones no es la respuesta correcta? ¿Qué debemos hacer? Para contestar esto, quiero que leamos en el libro de Santiago nuevamente, capítulo 1, verso 13 al 15. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermano, aquí la palabra pasión que Santiago usa en griego es femenina y se traduce literalmente como un deseo profundo, un antojo carnal que concibe el pecado. Así que lo que dice Santiago es lo siguiente: el pecado no comienza con tus tentaciones. El pecado surge de tus deseos desordenados, y así cuando comienzas a desear cosas desordenadas que vienen de tu corazón, llegarás a destrucción espiritual. Al ser atraído y responder a estos deseos que ya viven en tu corazón, el pecado llega a ser concebido y llegas a pecar contra el infinito y grandioso Dios. Miren, la batalla más grande, hermanos, contra el pecado no es la tentación, son nuestros deseos. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos no es cuál es la tentación que debemos enfrentar hoy, sino que cada mañana debemos hacer la pregunta: ¿cuál es el deseo desordenado que debemos cambiar hoy? Dios permite la tentación por una razón. En este punto tal vez estás pensando lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 13, donde Jesús nos enseña a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, aquí entender que aquí la palabra tentación es como una prueba. Dios sí permite que sus hijos e hijas entren en pruebas, pero nunca nos trae tentación como lo vimos en el texto de Santiago. Permitir que entremos en la tentación es diferente a traer la tentación para torturarnos espiritualmente. Incluso lo importante es entender que cuando Dios permite que sus hijos e hijas entren en estas pruebas, siempre Él va a proveer un escape a esas tentaciones que enfrentamos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Entonces, amados hermanos, Dios en su infinito amor, ¿por qué permite que caigamos en estas pruebas y en las tentaciones que el enemigo nos trae? Porque Él, en medio de esa tentación, Dios permite que nosotros las enfrentemos. Él siempre nos muestra un escape, porque en medio de esa tentación que intentamos resistir y que no pensamos poder soportar, Dios es tan amoroso para rescatarnos de esa prueba específica que nos muestra que sí podemos depender de Él y nos muestra la salida. Si llegamos a ver esta verdad, si la llegamos a entender, empezaremos a depender más de Él, más de Dios, y así resultará en el crecimiento de nuestra fe. En otras palabras, al entender que Él es amoroso, bueno, fiel en rescatarnos, en salvarnos de nuestras tentaciones, de nuestros deseos desordenados, empezarán a reorientarse hacia Dios. Dios no quiere cambiar las tentaciones que enfrentamos.
Él quiere cambiar los deseos desordenados que tenemos escondidos en el corazón, al mostrarlo que Él es fiel y confiable. Hermanos, reflexionemos sobre estas preguntas. ¿Cuál es la tentación que estás enfrentando en toda tu vida? ¿Cuál es la tentación que has enfrentado toda tu vida? ¿Cuál es la tentación que estás enfrentando hoy? Deja que los deseos de tu corazón descansen en quien es más valioso que cualquier otra cosa que pueda satisfacer este mundo: Jesucristo. Nada más importante en tu vida que el despertar tu deseo por Jesús por encima de cualquier otra cosa. El triunfo sobre todas las tentaciones se encuentra en tu deseo por tener a Jesús por encima de todos otros deseos que tienes en tu vida. Hermano, Jesucristo es la clave para cambiar tu vida, para que puedas andar en la voluntad del Señor. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y siempre me estás mostrando tu voluntad, tu amor, tu misericordia. Señor, te pido perdón por todas las veces que te he fallado. Tú has sido fiel a nosotros. Tú siempre has sido fiel. Nosotros somos los que hemos fallado, te hemos sido infiel en muchas maneras, Señor. Por eso hoy, Padre, te pido perdón por mi falta, por mis iniquidades, Señor. Llévame con bien, Señor, donde quiera que vaya, Señor. Apártame del camino del mal, de maldad, de pecado, Señor. Límpiame, lávame, Señor Jesús, con tu sangre bendita y preciosa. Hazme blanco, Señor, mi vestidura. Quita toda mancha de pecado de ella, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la paz y el amor de Cristo esté con todos ustedes. Bendiciones.